Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, también conocido como Charlie, su amigo y hermano en Jesucristo. En este día sábado estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. También en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En este día sábado 4 de junio estaremos leyendo la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Por favor, preparen sus Biblias para que podamos juntos deleitar de la palabra del Señor y podamos reflexionar acerca del mensaje del Señor que nos va a hablar en el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Dame discernimiento para poder comprender, para poder obedecer, para poder vivir y para poder compartir. Dame inteligencia y sabiduría para compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta enseñanza en este día sábado, previo a la fiesta de Pentecostés. En este día vamos a reflexionar acerca de la buena nueva, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Pedro se vuelve y ve siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? San Pedro demuestra aquí una curiosidad. Tal vez como ustedes y yo en la vida, el discípulo que Jesús amaba, San Juan, el que durante la cena, durante la última cena, se había recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo y le había preguntado acerca de quién es el que te va a entregar. Entonces ese le va siguiendo a Jesús
a Pedro, y Pedro se da cuenta que él viene detrás y se le entra esta preocupación, esta curiosidad. ¿Y él qué? Entonces, por ejemplo, teológicamente, San Juan nos está enseñando algo muy interesante para ustedes y para mí, que a veces nos dedicamos a preocuparnos de los demás. Que si el otro hace esto, que si el otro deja de hacer esto. No, el Señor dice, háblame de ti, de ti. Jesús le contesta a Pedro, Jesús le respondió, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y muchas de las veces, ustedes y yo nos gusta tratar de ser los jueces y ver los otros que hacen de bien, en que tropiezan, en que fallan, como si ustedes y yo fuéramos, hasta sudáramos agua bendita, fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Y nos ponemos a preocupar del otro, a veces no en el afán de ayudar. Dios quiere que ustedes y yo prediquemos la palabra, llevemos el evangelio a todos lados, pero a veces no siempre esa es la actitud. Más bien es para otras cosas, como chismes, como cosas y preocupaciones que realmente no sirven para edificar. San Pedro está preocupado de Juan, ¿y este qué? Y Jesús dice, ¿a ti qué te importa? Y eso nos dice a ti, me dice a mí. Ocúpate de ti, creer en la palabra de Dios, y no solamente creer, obedecer, cumplirla, vivirla, compartirla. De eso ocúpate. De resto, no te preocupes de que el otro qué hace. Y a veces hay gente que le gusta meterse en las vidas ajenas. Dice el Señor, ¿qué te importa? Tú sígueme. Ese es el llamado de Jesús para ti, para mí. Seguir a Jesucristo. Bien, seguimos reflexionando, mis queridos hermanos. Corrió entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Atención, por favor, aquí viene una enseñanza sumamente importante que jamás de la vida puede o debe pasar desapercibida. San Juan 21:25, grábense esa cita, que nunca se nos olvide. San Juan 21:25. Aquí nos va a dar una aclaración muy importante, ya que muchos grupos de hermanos separados creen que todo está escrito en la Biblia, y si no está en la Biblia, no lo creen. Mientras que la Santa Madre Iglesia, la una y única que Jesucristo fundó, se basa en la Biblia y en la tradición. San Juan 21:25 nos viene a decir lo siguiente: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Aquí ustedes y yo claramente podemos ver, entender, sentir que nos dice en San Juan 21:25 que no todo está escrito. Le voy a leer otra vez. Hay algunas otras cosas, muchas cosas. Ya va, San Juan 21:25. Ok, hay algunas otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran, o sea que no están escritas. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Este mismo San Juan, este mismito, nos aclara en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 12, algo muy interesante que vamos a leer. Aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz, para que nuestro gozo sea pleno. San Juan está diciendo, tengo mucho que escribirlos, pero no lo voy a hacer. Voy a ir personalmente a hablarlos de viva voz para que nuestro gozo sea lleno. También vemos que no todo está en la Biblia. Vamos a ver ahora
tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14, nos va a decir algo muy interesante. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo. Otra vez, tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. ¿En qué consiste la tradición? La tradición consiste en que Jesús entregó el evangelio a sus discípulos. Antes de eso, Jesús funda una iglesia. Recuerdan allá San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús funda una iglesia. A esa iglesia Jesús le entrega su mensaje, su buena noticia, su buena nueva, su evangelio. Entonces, la tradición es lo que los discípulos vieron y oyeron de Jesús y aprendieron de Jesús personalmente. Jesucristo no entregó 12 Biblias a cada discípulo. No. Jesucristo funda una iglesia y Jesucristo entrega su evangelio a sus discípulos. Por eso nos dirá allá en San Mateo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo y hagan que toda la gente sean mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir lo que yo os he encomendado. Nos podríamos también referir allá en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a toda la creación, proclamar la buena nueva, toda la creación. Jesús funda una iglesia, le entrega esa buena nueva a sus encargados, a sus discípulos dentro de esa iglesia, de la cual Pedro es el jefe. Ya vimos ayer el primado de Pedro. Si no lo han visto, vayan ahí a mi canal de YouTube. En el video de ayer, 3 de junio, está el primado de Pedro explicado con capítulos y versículos acerca de la primacía de Pedro. Entonces, eso se llama la tradición. Por eso la Santa Madre Iglesia, la una y única que Jesucristo fundó, se basa no solamente en la Biblia, porque acabamos de ver que no todo está escrito en la Biblia, sino se basa en la Biblia y en la tradición. De hecho, en los primeros años, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos no predicaban con la Biblia. La Biblia se hizo allá en el año 382, en el tiempo del Papa San Dámaso I. Pero ¿cómo se predicó antes entonces? Se predicó directamente, de voz viva. De lo que los discípulos vieron, oyeron y aprendieron de Jesús, eso fueron transmitiendo a sus sucesores. Eso se llama la tradición. De hecho, nos podríamos también mirar aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, algo muy interesante que San Pablo nos viene a decir. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. San Pablo no era discípulo directo de Jesús. Él es sucesor de los apóstoles. Recuerdan allá en Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, es camino a Damasco. Ahí es cuando San Pablo se convierte. En Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, es cuando los discípulos oran, ayunan, lloran por Pablo y Bernabé, le imponen las manos y les envía. La sucesión apostólica. Y aquí dice San Pablo, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Pablo transmite lo que él recibió del Señor. Podríamos también mirar en 1 Corintios 15, 3, nos va a decir algo muy interesante. 1 Corintios 15, 3. San Pablo, otra vez. 1 Corintios 15, 3. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Eso se llama tradición. También podríamos ver en Filipenses 4:9 algo muy interesante. Filipenses 4:9. Por favor, abran sus Biblias. Filipenses 4:9. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo en obra. Claramente. Aquí nos dice Filipenses 4:9, todo cuanto habéis aprendido
y recibido y oído y visto en mí, ponedlo en obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Eso se llama la tradición. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, nos va a decir también algo. No, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos va a decir algo muy interesante. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. Otra vez. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. ¿Qué quiere que conservemos? Las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. De nosotros se refiere a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y a sus sucesores, que dice que habéis aprendido de nosotros de voz viva o por carta. Ven que algo se escribía, pero también algo se daba de voz viva. Entonces, eso se llama la tradición. Yo sé que por ahí no falta un inteligente que me va a leer San Marcos 7:5. Yo mismo se lo voy a leer. Ahí nos va a decir algo muy interesante. Jesús prohíbe las tradiciones, dice que pero vamos a ver qué tipo de tradiciones. En San Marcos, vamos a leer rápidamente desde el 1. San Marcos 7:1 en adelante. Se reúnen junto a él fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Ellos están aferrados a la tradición ¿de quién? No de Jesucristo y sus apóstoles, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición? Recuerden que estamos hablando de la tradición de los antiguos. Ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué? Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? ¿De quién? De los antepasados, sino que comen con manos impuras. Él le respondió, Jesús responde, San Marcos 7:6. Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Esa tradición de hombres, esa sí la condena Jesucristo. La tradición de hombres. Pero hay una tradición de hombres, una tradición de los discípulos de Jesucristo, de los apóstoles. Eso es diferente. Le voy a leer otra vez segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para que quede clarísimo y nunca más nos confundamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, mantened firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Aquí está diciendo San Pablo que conserven y mantengan las tradiciones, no la de los antepasados de los fariseos, no. Dice, conservad y mantener las tradiciones que aprendieron de nosotros. Ese nosotros se refiere a los apóstoles de Jesucristo y sus sucesores, que tienen la sucesión apostólica. Podríamos también ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 algo muy interesante que nos va a decir. Y cuanto me has oído en presencia de muchos, oído, escuchar, atención, y cuanto me habéis oído en presencia de muchos testigos, confiadlo a hombres que sean capaces a su vez de instruir a otros. Dice, cuanto a mí me habéis oído en presencia de muchos, confiadlo, enséñalo a otros para que sean capaces a su vez de instruir a otros. Eso se llama la tradición. Estamos hablando de la tradición.
Por eso la Santa Madre Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, se basa en la Biblia y también en la tradición. Eso nos viene a decir en el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en Jesucristo. Les he leído varios capítulos con versículos referentes a cuán importante es de mantener la tradición que viene de los apóstoles y de sus sucesores. Recordemos que hay dos tipos de tradiciones. Una, la tradición de los antepasados, la tradición de los hombres. Esas Jesús no las quiere, lo que nos explica ya en San Marcos 7 del 1 en adelante. Pero también hay las tradiciones que vienen de los apóstoles, que es lo que ellos vieron, escucharon, aprendieron de Jesús personalmente, a su vez la transmitieron, enseñaron a sus sucesores. Así predicó la Iglesia los primeros años. Como les había mencionado antes, la Biblia se viene a hacer en el año 382. Ahí es que se viene a formar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, puesto esos 73 libros en la Biblia, y se llama Palabra de Dios. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Pero ¿cómo hizo la Biblia? ¿Cómo surge? Una carta estaba en Corintio, primera, segunda carta a los Corintios. Una en Efeso, carta a los Efesios. Una en Galacia, carta a los Gálatas. Una en Filipo, carta a los Filipenses. ¿Qué sucede? En el año 382, el Papa San Dámaso I agarra la carta de Éfeso, la carta de Galacia, la carta de Corinto, la carta de Roma, carta a los romanos, y la pone junto con el magisterio de la Iglesia, la forman en la Biblia. Y ahí es cuando el Papa San Dámaso I dice: esto es palabra de Dios, en el año 382. Y si fuera que solamente hay que basarse en la Biblia, como predicó antes, es imposible. Entonces, por eso es interesante e importante entender acerca de la importancia de la Biblia y la tradición. Si la Biblia se llegara a perder, la Iglesia sigue predicando. Los protestantes sin Biblia se quedarían llorando. Ellos se basan solamente en la Biblia. La Iglesia una y única que Jesucristo fundó se basa en la Biblia y también en la tradición. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, vuelvan a repasar este video, abran sus Biblias con el corazón en la mano, por el amor a la verdad. Vamos a buscar cada capítulo y versículo que les di en referente acerca de cuán importante es la tradición, Biblia y tradición. Bien, les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Mi nombre es Carlos de Afren, también conocido como Charlie. Síganme aquí en mi canal de YouTube, suscríbanse, denle like, compartan los videos. Es importante de compartir, es una manera de evangelizar, es una manera de compartir la palabra del Señor. Pueden agarrar, copiar el link, enviárselo a sus seres queridos. Ahí en sus casas, serenamente pueden agarrar sus Biblias, pueden estudiarlas, volver a repasarlas, y cualquier sugerencia, por favor, aquí en los comentarios siempre son bienvenidos. Lo único que no se aceptan palabras groseras, que se insulten entre sí, o insulto, eso no. Algunas sugerencias, comentarios, siempre bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí les dejo los links de todas de mis redes sociales. También para los que desean hacer una donación, aquí tienen el link, el método seguro a través de PayPal, que lo pueden hacer sin sentirse comprometidos, sin ninguna obligación. Si su corazón les dicta, pueden hacer una donación si es que desean a través de PayPal, ¿ok? Les quiero mucho, que Dios les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto a ustedes, a mí, a nuestras familias y al mundo entero. Recuerden, para que siempre podamos estar cada día acercándonos más al Señor, para que podamos estar creyendo y obedeciendo su palabra, es siempre muy importante unas cositas que yo pongo en práctica y en realidad siempre el Señor me habla. Número 1, siempre hay que orar. Cuando ustedes vayan a hacer alguna cosa, siempre pongan primero en las manos de Dios, oración. Número 2, deben de siempre visitar al Santísimo.
Número 3, confesarse y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Eucaristía. Esos 3 pasitos yo pongo en práctica, les comparto si ustedes lo pueden hacer, y ustedes van a ver que sus vidas van a ir mejorando poco a poco con la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero mucho, un abrazo una vez más. Mi nombre es Carlos de Afren, también conocido como Charlie, y nos vemos muy pronto.